Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Criminólogo holandés basado en Bogotá, tiene una experiencia en consecuencia en América Latina, y es también periodista y fotógrafo, y ha tenido la amabilidad de venir con un documento respecto de la Amazonía y las economías criminales que actúan en esta vasta región de Sudamérica, del cual Perú es parte. Muy buenos días por estar acá y gracias por habernos traído este documento. Buenos días. Mucho gusto. Ebus. Sí, Hemos Bram Ebus. pronunciado bien el apellido. Correcto, claro que sí. Gracias Bram por la Ebus. invitación. ¿Cuáles son las principales conclusiones y cómo aterrizar la posición del Perú dentro de este mapa de estudio que han hecho en toda la región amazónica? Nosotros, como alianza periodística, estamos trabajando ya desde muchos años en la Amazonía y observamos que hay un aumento de actores criminales y grupos armados que tienen su impacto al ecosistema amazónico y las comunidades que alberguen. Pero nosotros no entendíamos bien quién es quién, porque sabemos que la guerrilla colombiana cruza las fronteras sur, a Ecuador, a Perú, y que también los multinacionales del crimen organizado están expandiendo su control sobre la Amazonía, ¿no? Lo que ocurre es que esas organizaciones llegan para ocupar rutas de narcotráfico, pero se dan cuenta de las inmensas oportunidades y amplían sus portfolios criminales, ¿no? Llegan para la cocaína, pero se quedan por el oro, los maderables y el tráfico de especies. Ahora veo que entre los principales grupos criminales organizados, ustedes destacan a varios brasileños, naturalmente Brasil es el país que más selva amazónica tiene, pero también grupos derivados de las guerrillas colombianas. No figuran tanto grupos venezolanos que existen en nuestro país, como el Tren de Aragua, por ejemplo, y otros que usted debe conocer también. Es cierto que no tienen un origen en la selva, pero actúan también ahí. ¿Qué información tienen ustedes sobre los grupos venezolanos internacionalizados y criminales? Mira, es interesante la pregunta que usted me hace, porque en otro proyecto también miramos el Tren de Aragua, sobre todo en Bogotá, Colombia, donde vivo yo. Sabemos que el tema del Tren de Aragua está sobreestimado estructuralmente. Hay grupos pequeños que se hacen pasar por el Tren de Aragua que no son, o bandas locales en Colombia que usan a los migrantes como soldados desechables, que son los venezolanos, que se convierten en la calle a la cara visible del crimen organizado, pero no es Tren de Aragua, pero el nombre Tren de Aragua funciona como una cortina de humo. No es decir que no existen, trabajan con el tema de trata humana, son células móviles, pero no es la bestia criminal con control total en zonas grandes como siempre dicen que son, ¿no? Lo que no significa que no haya bestias realmente en la práctica. Es decir, entiendo que hay un asunto de marketing, si cabe utilizar la palabra Tren de Aragua, suena e impone, causa miedo. Y por eso es que una banda joven, por ejemplo, le puede convenir mucho más presentarse como parte del Tren de Aragua que con el nombre real que tiene, si es que tiene algún nombre esa organización. Yo quisiera preguntarle por las causas, es decir, usted dice, el narcotráfico abre las puertas a nuevos portafolios criminales, pero eso quiere decir también y demuestra que la lucha contra el narcotráfico no ha sido efectiva y que la presencia de los estados tampoco avanzó en esta zona. Así que, por lo tanto, en este territorio abandonado, estamos contribuyendo a mayor abandono y mayor presencia de la delincuencia en con distintos rostros, para ponerlo de alguna manera. Vamos a ir a la pausa, son las 8:59, si nos permite ir a los titulares de la hora, pero luego nos gustaría que nos explique qué pasa con la gente de bien que vive ahí, que no son necesariamente criminales o parte de esas organizaciones criminales que finalmente no puede defender o por lo menos reprimir el avance de la delincuencia en la región amazónica. Regresamos, 8:59. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Estamos conversando con el criminólogo holandés establecido en Colombia, Bram Ebus, que ha venido con un documento sobre el submundo de la Amazonía, es decir, un estudio de la presencia de bandas criminales organizadas en el territorio amazónico en general. Usted nos alerta, señor Bram Ebus, no solamente sobre el tema del Braem, que conocemos bien desde hace ya varias décadas, sino sobre lo que está pasando en la frontera
con Colombia, 1000 kilómetros del río Putumayo, y un poco más abajo en Caballococha y la Triple Frontera. Pero al mismo tiempo, usted hace remontar parte de quienes están ingresando al territorio peruano de Venezuela misma, país con el que no tenemos frontera, pero en donde hay una actividad ilegal que, según usted, cuenta con la participación casi oficial de la Fuerza Armada venezolana. Hay varias cosas, ¿no? Nosotros trabajamos en 6 países amazónicos y cada país tiene su propia dinámica. En el sur de Venezuela colabora las fuerzas estatales con la guerrilla colombiana en el sur del río Orinoco ocupar minas en Venezuela, pero eso está lejos de Perú todavía. Sí. Lo que vemos en Perú es que también están ingresando grupos del exterior. Después de la fragmentación del conflicto en Colombia, porque el Estado no llenó el vacío de poder después de los acuerdos de paz y la desmovilización de las FARC, salió un grupo armado, se desmovilizó y volvieron 4. De los 4 hay un grupo que se llama los Comandos de la Frontera, que ya cruzaron en Perú, no únicamente como retaguardia, pero tienen campamentos, reclutan nuevos combatientes peruanos, pagan para tumbar bosque y sembrar la hoja de coca para la fabricación de cocaína. Hay un grupo colombiano que está entrando entonces a toda la fuerza Alto Putumayo, pero lo que también vemos en la triple frontera, donde hay pueblos como Caballococha, Cochillococha, Bellavista, que hay una banda de Brasil, pero de Río de Janeiro, que llegó para asentarse en la Amazonía para ocupar toda la cadena de la fabricación de cocaína, pero llegaron a zonas de plantaciones en la triple frontera, pero también a Ucayali, donde vemos que ellos también ejercen un control sobre la cárcel, donde ellos también reclutan nuevos miembros, ¿no? Entonces vemos en la Amazonía peruana, en zonas fronterizas, que hay una presencia del Estado muy débil, y ni siquiera hay bandas fuertes peruanas. Entonces, debido a las grandes oportunidades económicas de oro, mineración, vemos que llegan grupos muy grandes del exterior para burlarse de la frontera, instalarse en territorio peruano, generar un impacto ambiental para también generar un lucro muy grande a través de las economías ilícitas. Ahora, veo que ustedes están financiados por el gobierno británico y el gobierno holandés, ¿no? Instituciones vinculadas a estos estados. Pero ¿cuál es el papel de los Estados Unidos, que es el país de la región que más mecanismos de observación y de supervisión tiene, ¿no? Y hay un Plan Colombia financiado por los Estados Unidos, millonario, y se hacen operativos militares con la Fuerza Armada Norteamericana en el Perú. ¿Qué papel está jugando Estados Unidos y sus diversas organizaciones en esta lucha contra la criminalidad organizada en la Amazonía? Vemos que en Colombia la guerra contra las drogas ha fracasado después de décadas porque estamos en récords de nivel de hectáreas de la hoja de coca, ¿no? Hay consenso sobre esto. Sabemos que si queremos trabajar al tema de economías ilícitas que financian y generan violencias y impactos ambientales, por un lado, claro, hay que apretar, pero meterse con los eslabones más bajos de la cadena, que son los cultivadores de la hoja de coca, no ha funcionado, y esas son gente en una situación de extrema pobreza. Para ellos necesitamos economías alternativas, sostenibles. Para los pueblos indígenas necesitamos una titulación colectiva para reconocer sus territorios, para que ellos puedan mejorar. Empoderarlos. Sí, empoderarlos para que puedan proteger sus territorios. Es mucho más importante que se metan desde un punto de vista policial con ya el tráfico, incautaciones y los financiadores, los delitos financieros detrás o después, porque el lucro del narcotráfico genera una reinversión a la minería de oro para legalizar los dineros, pero también genera otro impacto ambiental. Entonces yo creo que en la lucha contra el narcotráfico se tiene que enfocar a otros eslabones, la financiación de los delitos, y es muy importante mejorar la capacidad en el territorio para proyectos de economías alternativas y sostenibles, y como usted bien dijo, empoderar un poco la sociedad civil local, porque ellos son a veces mucho más capaces que el mismo Estado de conservar el bosque, por ejemplo, en la Amazonía. Pero hoy por hoy están siendo más bien víctimas de estas organizaciones que van creciendo y tomando, digamos, o tratando de edificar y de organizar una suerte de gobierno paralelo en zonas donde los estados formales no están haciendo lo que tendrían que hacer. Sí, porque cuando nosotros como investigadores y periodistas vamos a la Amazonía, no son territorios vacíos.
no es que no hay gobernanza, pero la gobernanza muchas veces es criminal. Ahí al crimen organizado decide quién entra, quién sale, quién vive, quién muere, qué economía ellos van a grabar, si hay toques de queda, donde por ejemplo un pueblo tiene que encerrarse en su casa después de las 6 de la tarde porque empiezan a pasar los narcotraficantes por río, ¿no? Y ahí vemos también las personas que ponen su pecho para la defensa ambiental, son líderes ambientales, son líderes de comunidades indígenas y son los primeros que asesinan los delincuentes desde esas economías, ¿no? Y esas personas que se encuentran a la vanguardia de la defensa ambiental merecen ser mejor cuidados por el Estado. Señor Bram Ebus, muchas gracias por estar acá, por alertarnos sobre cosas graves que usted conoce por su mirada internacional de otros países amazónicos, vecinos y no vecinos, como Venezuela, y por habernos traído este documento también, que vamos a leer con mucha atención. Se presenta hoy, tengo entendido, a las 7 de la noche en el Hotel Estelar de la Avenida Benavides y Miraflores, cuadra 4, ¿no? Correcto, y quizás vale la pena también mencionar que las recomendaciones del informe apuntamos a los gobiernos y la región. Le hemos formulado conjunto con la ONG Amazon Watch y GI Talk y llegamos a la conclusión que cooperación es clave, porque si los criminales ya no conocen fronteras, hacen un estilo de diplomacia criminal sobre las fronteras, los gobiernos tienen que mejorar su esfuerzo a la Amazonía para cooperar, compartir inteligencia, hacer operativos conjuntas y políticas regionales para proteger la Amazonía. Nos quedamos con eso de políticas regionales, que es importante, porque el problema no se va a solucionar si trabajamos únicamente desde un país, porque hoy por hoy ya el territorio ha cambiado su configuración. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muy interesante.